ganando. No podemos ir dos, por cierto, no podemos ir dos países de CONCACAF y pelearla porque dividimos votos, sería absurdo. Y el Liverpool uruguayo será el rival del Independiente argentino en octavos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse por 1-0 al Envigado en el partido de vuelta de su eliminatoria tras el 1-1 obtenido en Colombia. Carlos Núñez en el minuto 29 anotó el tanto de la victoria para los uruguayos, quienes por primera vez en su historia jugarán en la fase de octavos de una competencia internacional. Así quedaron enmarcados los octavos de final de la Copa Sudamericana: Palmeiras, Millonarios, Liga de Loja, San Paulo, Independiente, Liverpool, Deportivo Quito, Tigre. Colón, Cerro Porteño, Universidad Católica, Atlético Goyanense, Emelec ante la Universidad de Chile y Barcelona de Guayaquil frente a Gremio. Así combinamos la información deportiva que repasamos a fondo en un rato en la sección completa del Mundo Hoy. Luis. Gracias, Edgardo, y pasamos a temas culturales con el Centro Histórico de la Ciudad de México, conocido a nivel internacional por su gran riqueza cultural. Bajo el nombre de Tenochtitlán, durante su época prehispánica, esta zona urbana de la capital del país atesora una gran variedad de monumentos y lugares de interés que en la actualidad están siendo restaurados. Más información con nuestro corresponsal Jorge Fita. Forma parte del paisaje urbano de la Ciudad de México desde hace 400 años. La Alameda Central, el parque público más antiguo del continente, recibe estos meses una profunda rehabilitación por parte del gobierno del Distrito Federal. Desde hace cerca de 40 años no se le daba un mantenimiento fuerte, deterioro en sus pavimentos, los monumentos que alberga, que son 5 monumentos más 6 fuentes, se encontraban ya deteriorados. Hay un hemiciclo al Benemérito de las Américas, a Benito Juárez. Tanto el monumento de mármol al primer presidente indígena en América como el resto de fuentes y esculturas hechas en bronce datan de 1910. Como consecuencia del clima y los actos vandálicos sufridos requerían una nueva restauración. Tenían demasiadas capas de pintura o de recubrimientos que a través del tiempo les iban dando como mantenimiento, y el proceso era quitar todas estas capas de recubrimiento, estabilizar el metal y aplicar una capa de protección. Una vez finalizadas las obras, el jardín completará un corredor peatonal que vertebrará toda esta zona del Distrito Federal. El valor del centro histórico es cultural, reconocido en 1987 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pero también es turístico, y es que cerca de 2 millones de personas recorren cada fin de semana las calles del corazón de la capital del país. Tradiciones mexicanas presentes en estas calles hacen del lugar un reclamo para los visitantes nacionales y extranjeros. Por ello, la recuperación de este espacio público por parte de las autoridades, la cual genera disparidad de opiniones entre los ciudadanos. Muy aceptable, con los problemas normales que causan estas rehabilitaciones, tanto en tráfico, como pues en situaciones de viabilidad de las calles. A veces se centran en ciertas zonas y de ahí no salen. Entonces acaban de pavimentar o de cambiar jardineras, etcétera, y a los 2 o 3 meses vuelven a botar todo eso y lo vuelven a renovar. Entonces, si eso se invirtiera en otras zonas, sería un poquito más adecuado. Con un origen que se remonta a la época prehispánica, este espacio arquitectónico representa la esencia de una nación en medio del cambio constante. Jorge Fita, Telesur, Ciudad de México. Una importante restauración en un lugar muy destacado en México. Y bueno, pasamos a otros temas. Justamente en el estudio de Agenda Abierta está nuestro compañero Abraham Istillarte, y bueno, nos trae muchas informaciones destacadas en la prensa digital, pero también el tema de paz en Colombia, el diálogo, las conversaciones. Habrán un tema que sin duda estaremos abordando hoy en la Agenda Abierta. Coméntanos. Hola Luis, un abrazo para ti y para todos los televidentes. Vamos a hablar sobre los esfuerzos de paz que están haciendo los colombianos para resolver ese conflicto que tiene más de 50 años internamente, pero también el apoyo que están recibiendo de otros países del planeta. De eso vamos a hablarles hoy aquí en Agenda Abierta.
Y vamos a comenzar contándoles que hoy llega la primavera al hemisferio sur. Nuestros compañeros chilenos y argentinos de la Patria Grande ya empiezan a sentir el cambio de las temperaturas. Aunque comienza a retirarse el invierno, el clima frío se va a mantener en los próximos días. Desde un poco más arriba del Ecuador celebramos esa llegada de la primavera al sur del continente. Ahora los invitamos a que revisemos algunos de los periódicos, de lo que se está publicando en este momento en la prensa mundial. Bueno, comenzamos con la agencia argentina, la Telam, donde dice que salió, en circulación el billete de 100 pesos con la imagen de Eva Perón y que está llegando a los cajeros. También vamos a hablar sobre el tema de la paz, como se los comentamos más adelante. Vamos a hablar sobre ese tema principal. Bueno, ¿qué pasa con este billete en Argentina? Tiene unos niveles de seguridad que han sido establecidos sobre todo sobre la imagen de Eva. Está esto en conmemoración de los 60 años de la muerte de Eva Perón. Vamos a seguir revisando entonces parte de la prensa. Dice Telesur, la Casa Congresista colombiano pide al gobierno incluir al ELN en los diálogos de paz. La solicitud la hizo el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes de Colombia, Joaquín Camelo. El líder de la comisión indicó que será el gobierno quien determine si estas conversaciones se hacen en mesas separadas o conjuntas. Señaló que confía en que sí existe la voluntad para abrir ese espacio. Camelo también adelantó que se va a convocar el Consejo Nacional de Paz como un órgano consultor del gobierno en el proceso de negociaciones. Vamos a seguir viendo más información. Bueno, esta nos llega desde Honduras y ahí nos dice que también se estuvo 18 muertos en la masacre en el departamento hondureño de Olancho. Bueno, ahora les contamos que ayer se estrenó en una televisora estatal capitalina de Colombia un programa de televisión. El conductor polémico del juez español Baltasar Garzón, y para garantizar que todo el mundo se enterara del lanzamiento de ese programa, tuvo como primer invitado al también polémico expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, hubo varios momentos de tensión, sobre todo cuando él le preguntó a Álvaro Uribe sobre los falsos positivos que son estas ejecuciones extrajudiciales, presuntamente también cometidas durante su gobierno. El expresidente colombiano le dijo: usted vino hoy a acusarme a mí, usted tiene una equivocación. No soy yo, Augusto Pinochet, ni Alberto Fujimori. Bueno, en ese mismo espacio llamado Hablemos de Paz y de Derechos Humanos, Álvaro Uribe dijo, escuchen esto, que no está en contra de las negociaciones de paz que se adelanta y que adelanta el presidente Santos y las FARC, sino de las condiciones de las negociaciones, y dijo que las bandas criminales se duplicaron en los poco más de 2 años que lleva el gobierno del presidente Santos. Seguimos entonces ahora revisando más de esta información y vemos aquí, vemos aquí otra vez, vamos a revisar lo que tenemos acá, más información. Radio del Sur nos dice, les contábamos desde Honduras, está una situación terrible porque 18 muertos se registraron en una masacre en el departamento hondureño de Olancho. Las autoridades aún no tienen claro los hechos, pero de confirmarse esta podría ser la masacre más cruenta en Honduras en los últimos años. La información fue recibida por la policía de cuentas de enfrentamiento entre integrantes de la etnia misquita, pobladores de El Paraíso y de Olancho. La policía se trasladó a la zona ubicada en más de 174 kilómetros de Tegucigalpa para comprobar ese hecho. Seguimos entonces revisando, ahora sí vamos con Prensa Latina, y convocan una marcha contra la reforma laboral en México. Los sindicatos que integran la Unión Nacional de Trabajadores marcharán este viernes desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Las organizaciones participantes manifiestan el rechazo a la iniciativa de reforma laboral de Felipe Calderón, que plantea la eliminación del contrato colectivo, nuevas modalidades de contratación y restricciones al derecho de huelga. En la víspera de la convocatoria, el Partido de la Revolución Democrática ratificó su oposición al proyecto y anunció el respaldo a la movilización. Bueno, vamos a seguir viendo. Antes les contamos que el presidente electo de México continúa su gira
por Latinoamérica durante su encuentro el jueves en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff. Enrique Peña Nieto pidió el respaldo al gobierno de Brasilia para emprender proyectos sociales en su país. El mandatario, que va a ser juramentado el 1 de diciembre, destacó la labor del gobierno de Brasil en su lucha contra la pobreza. Peña Nieto también conversó con Rousseff sobre la posibilidad de emprender juntos proyectos educativos y energéticos. Luego de su visita a Brasil, Peña Nieto va a partir a Chile para la cuarta parada de la gira, que incluye países como Argentina y Perú, y que también lo ha llevado a Guatemala y a Colombia. Y ahora sí vamos a seguir revisando la prensa. Cuba perdió más de 100.000 millones de dólares en medio siglo de bloqueo económico. Esto lo dijo el canciller de esa isla caribeña, Bruno Rodríguez, durante la presentación del informe permanente de Cuba ante las Naciones Unidas. El funcionario aclaró que el cálculo no contempla las pérdidas que se registraron este año, sino que se extienden hasta fin de 2011. El bloqueo comercial a Cuba fue impuesto en 1962 por Estados Unidos y cosecha cada año en la ONU numerosísimas condenas por la mayor parte del mundo, pero a pesar de eso sigue vigente ese bloqueo. Ahora vamos a hacer un recorrido. Recuerden que no necesitan visa para visitar estos países en los que les vamos a contar estas noticias. En Venezuela detienen a 4 personas vinculadas al narcotráfico ante el más buscado de Colombia, el Loco Barreras. Son 2 hombres y 2 mujeres. El anuncio lo hizo la Fiscalía venezolana en una nota de prensa. La detención ocurrió en el estado fronterizo del Táchira. Ahora vamos a ver lo que nos cuenta Oxfam, que dice que alerta que Níger enfrenta las peores inundaciones de los últimos 80 años. Las fuertes lluvias han dejado más de 500.000 de personas afectadas. La mayoría se encuentra sin agua potable ni alimentos. Oxfam pide a la comunidad internacional actuar rápido para evitar que esta crisis humanitaria se profundice. Y bueno, ahora vamos porque las autoridades de Laos redoblan esfuerzos para reducir la mortalidad materna. Para ello están recurriendo a las matronas tradicionales, estas mujeres que atendían partos en los pueblos y comunidades alejadas. Aunque no tienen formación universitaria, el gobierno les está dando las herramientas básicas para atender a las mujeres en trabajo de parto y así reducir el número de muertes. Ahora vamos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, anunció oficialmente hoy que ha concluido la retirada de los últimos 33.000 soldados de Afganistán, estos del último grupo que ellos enviaron allá y que habían llegado al suelo afgano en 2010 para reforzar las tareas de seguridad. Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 luego del ataque a las Torres Gemelas. La excusa fue para detener a Osama Bin Laden. Y bueno, eso es parte de lo que se está registrando en este momento en Afganistán. Bueno, y en República Dominicana les contamos que la UNICEF se opone a endurecer estas penas contra los menores de edad. UNICEF rechaza los cambios al Código del Menor que avanzan en el Congreso Dominicano. Si los cambios son aprobados, los jóvenes transgresores enfrentarían condenas más duras. UNICEF afirma que aumentar las sentencias no resuelve en nada los problemas de la inseguridad ciudadana. UNICEF además dice que elevarles a los niños y jóvenes los años de prisión es despojar aún más a los pobres del derecho a la educación, la salud, la recreación, la formación y el empleo. Y antes de que termine el año, las autoridades de Guyana habrán entregado más de 11.000 paneles solares a pueblos originarios. Esto forma parte de un programa de energía sostenible en zonas apartadas. Hasta la fecha se han entregado más de 6.000 paneles. Entre los beneficiados están comunidades de Wiruní, Cumbia y Jurucú. De esta manera, Guyana se suma a la apuesta del CARICOM por las energías renovables. Ahora les contamos que la ira contra la película La inocencia de los musulmanes continúa generando manifestaciones en Pakistán. La gente salió a las calles e incendiaron varios cines en rechazo de la polémica película. Según la televisora pakistaní, una persona murió cuando fuerzas del orden abrieron fuego para dispersar a la multitud. También se registran protestas en la ciudad norteña de Karachi, centro económico y portuario de Pakistán, donde los manifestantes han bloqueado la principal autopista de la urbe. El gobierno de Pakistán decidió convertir este 21 de septiembre en el día oficial de expresión de amor pacífica por Mahoma, como respuesta al mencionado film que ha generado una ola de protestas en varias naciones del mundo. Y ahora seguimos entonces revisando más de la prensa y lo que tenemos aquí ya habíamos revisado hasta acá. Ahora sí vamos
con este que es de Radio Francia Internacional, que contempla pedir la prohibición de transgénicos a nivel europeo. Esto recuerda que ayer le mostrábamos esas fotografías. Bueno, pasaron menos de 24 horas después de la difusión de un alarmante estudio que indica que las ratas alimentadas con maíz transgénico sufren cáncer y mueren antes. Hoy el primer ministro francés anticipó que va a solicitar la prohibición de los transgénicos si se confirma esta investigación. El gobierno francés hizo saber que se toma muy en serio el estudio divulgado el martes. Vamos a seguir revisando más de estos titulares. El Consejo Constitucional francés rechaza prohibir las corridas de toros. Según un fallo emitido por este órgano, las corridas de toros en el sur del país no son contrarias al espíritu de la Constitución francesa. De esta forma, se rechaza la demanda presentada por el Comité Radical Anticorrida y la Asociación de Derechos de los Animales, en la que pedían la ilegalización de los eventos taurinos. La taurinomaquia está permitida en 4 regiones del sur de Francia sobre la base del principio de tradición local interrumpida, una excepción que deroga la norma del Código Penal francés que castiga todo acto de crueldad contra los animales. Y seguimos aquí revisando. Bueno, antes les contamos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estuvo en una cadena de televisión hispana el jueves en la noche. Allí reconoció que su mayor fracaso fue no lograr la reforma migratoria que prometió durante su campaña en el 2008. Aseguró que de ganar nuevamente las elecciones presidenciales, lucharía para consolidar ese proyecto. Según Obama, parte de los obstáculos de la reforma se deben a que los congresistas republicanos, que incluso habían apoyado previamente una reforma migratoria integral, le dieron la espalda. Y bueno, vamos a seguir ahora sí revisando la prensa y vemos lo que nos dice Russia Today. Dice que Grecia eleva la edad de jubilación a los 67 años. Bueno, se espera que esta medida permita al gobierno heleno ahorrar hasta 1.400 millones de dólares anualmente. Hasta ahora los griegos se jubilaban a los 65 años de edad. Las autoridades griegas tienen que adoptar medidas de recortes que permitirán ahorrar más de 15.000 millones de dólares en los años 2013 y 2014, para así cumplir con el plan establecido por la Troika. Si Grecia cumple con sus obligaciones, en septiembre obtendrá una nueva parte de ayuda financiera de más de 40.000 millones de dólares. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más de Agenda Abierta. Luis Francisco, cuéntanos tú qué nos tienes de última hora. Revisamos justamente lo último en el mundo hoy, Abraham, y nos lleva la información a Siria, pues allí el ejército descubrió en Damasco una fosa común con 25 cuerpos con signos de tortura. La agencia de noticias Sana indicó que los habitantes del barrio de Kadam alertaron al ejército sobre los secuestros y ejecuciones por parte de grupos terroristas armados en ese país. Parte de las informaciones, las aristas de este conflicto armado en esa nación siria. Vamos a la pausa, al regreso más del panorama internacional, El Mundo Hoy y Agenda Abierta con Abraham Istillarte. Ya regresamos. La necesidad de tener acceso a tecnología en el área de información en los países de Latinoamérica se hace cada vez mayor. Telesur presenta Satélites en América Latina, un seriado informativo que evidencia las ventajas sociales y económicas de tener acceso a un satélite en órbita. Conozca las posibilidades y alcances que brindan los satélites en América Latina. Hoy, solo por Telesur. La salud física y mental son sinónimo de bienestar para el ser humano e impactan en su entorno. Damos gracias a Dios por la vida, por estar aquí. Guía tu cuerpo. Le trae en cada emisión temas que abordarán noticias de la salud, datos de interés para generar conciencia de prevención y consejos para mejorar el modo de vida. La fumigación se desarrolló en turnos matutinos y vespertinos con el objetivo de combatir al mosquito transmisor de la enfermedad. Guía tu cuerpo, todos los martes, solo por Telesur.
seguimos con más de Agenda Abierta y vamos a revisar ahora este hashtag que habla sobre el Día Internacional de la Paz. Y aquí nos aparece el primero, que es Sanpablearte. Dice: feliz Día Internacional de la Paz a todos los que creemos que la armonía y el sosiego es el estado de vida ideal para la ciudad. Esto se sigue publicando ahora en las redes sociales con este hashtag. García Jarbar dice: Día Internacional de la Paz, por fin, qué útil resulta esto. Hoy ya se acaban todas las guerras, ¿no? Es una pregunta que se hace, bueno, de forma casi que irónica. Y Cánicas Proyecto dice: todos quieren la paz y para asegurarla fabrican más armas que nunca. Siguen entonces ese tono un poco irónico a través de este hashtag sobre el Día de la Paz. Y en Ovidio Cortázar dice: en el Día Internacional de la Paz, reflexión para construir y fortalecer una cultura de paz en la sociedad, no a la violencia. Vamos a ver este de Auscast, que nos dice: conmemorémoslo repudiando a los cobardes y ambiciosos que la quitan. Se refiere a la paz. Y vemos bueno, dice que la OTAN va a seguir aniquilando los países, pero hoy vamos a gritar abajo. Bueno, eso es parte de lo que está ahí. Nuestro tema central, el que estamos preparando el día de hoy para ustedes, lo tenemos listo y vamos a tener el análisis, es sobre la paz en Colombia. Hoy día se está haciendo un esfuerzo muy importante entre los propios colombianos, porque los más afectados de este conflicto son precisamente los niños, las familias, el colombiano en general, el ciudadano. Bueno, el presidente, desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, se están sentando en una mesa común para conversar y lograr un acuerdo entre ambas partes y que por fin se logre esa paz tan anhelada por todos los colombianos desde hace más de 50 años. Bueno, pero esta paz también tiene quienes están trabajando en detrimento de ella, y son precisamente los perros de la guerra. De eso les vamos a hablar más adelante aquí en Agenda Abierta. Ya venimos con este tema y con el análisis de este tema. Luis Francisco, sigue tú con más. Bien, justamente, Abraham, vamos con los titulares de las informaciones que estarán ampliadas en detalle a través de nuestras emisiones de Telesur Noticias. Y le comentamos justamente sobre representantes de la UNASUR que llegan a Venezuela para iniciar su acompañamiento en el proceso electoral, recordemos, presidenciales el 7 de octubre. En Colombia, el presidente Santos revive el Consejo Nacional de Paz después de 14 años y luego de la petición del Congreso. En Pakistán, manifestantes quemaron 2 salas de cine durante una de las protestas convocadas para este viernes por las burlas occidentales sobre Mahoma en esa película antiislámica y que ha causado gran polémica. Centro Histórico de México, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el parque público más antiguo del continente, es objeto de una restauración profunda. Somalia es nuevamente escenario de violencia. Al menos 14 personas murieron en 2 explosiones frente a un restaurante ubicado en la capital Mogadiscio. Detalle de estas y otras informaciones, por supuesto, en Telesur, la señal informativa de América Latina. Ya regresamos. De octubre de 2012, momento crucial para Venezuela. Telesur se prepara con lo mejor del equipo técnico y humano de América Latina para garantizar que usted viva minuto a minuto cada detalle del proceso comicial venezolano. Periodistas de primera línea con tecnología del más alto nivel estarán ofreciendo una amplia y completa cobertura de la elección presidencial en esa nación. Usted nos acompaña. Venezuela decide. Hoy, en Cruce de Palabras, el reconocido periodista Javier Vega entrevistará al expresidente colombiano Ernesto Samper. Si estamos impulsando un diálogo de paz en Colombia y no hay garantías para el cese de violencia, estamos hablando de una negociación a media. Entérese de las más reveladoras situaciones de su anterior mandato y su opinión personal acerca de temas políticos de actualidad. Esto y mucho más en Cruce de Palabras. Hoy, solo por Telesur.
Seguimos con más de Agenda Abierta. Ahora vamos a comenzar a hacer el análisis del tema que les contábamos antes de ir a la pausa. Y es precisamente la búsqueda de la paz que están desarrollando todos los colombianos en conjunto y que está recibiendo apoyo de gran parte del mundo entero. Para eso nos acompaña desde Colombia Lilia Solano. Ella es académica, además es parte de Colombianos y Colombianas por la Paz, esa organización que ha dado unos pasos muy importantes precisamente en la consecución de la paz en ese país. Lilia, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para ti. Muy buenos días, gracias por la invitación. Vamos a comenzar conversando el estatus actual, Lilia, de los pasos que han dado en estas últimas semanas, tanto el gobierno colombiano como las FARC en su decisión de ir juntos a una mesa y tratar de lograr acuerdos comunes. ¿Cuál es el estatus actual, usted que nos puede contar en este momento? Mira, estos son unos pasos enormes. Recordemos que este conflicto lleva décadas, que se han hecho intentos de procesos que han sido fallidos, que han terminado en miles de muertos, como fue el caso de la Unión Patriótica. Entonces se han dado unos pasos enormes, no solo en los acercamientos, sino en la posibilidad de flexibilizar lo que en el pasado habían sido los innegociables para poder avanzar. Yo creo que todo el país y la comunidad internacional está lista para que Colombia inicie un proceso de diálogos, un proceso después de negociación. Entonces, esta etapa de acercamientos, que fue una etapa que en efecto inició el presidente Uribe, pero que consolidó el presidente Santos, es una etapa fundamental y yo creo que la agenda a la que se ha llegado, una agenda que tenemos que decir que es mínima, pero que es posible como punto de partida, es algo increíble en tan poco tiempo. Lilia, pero ahora vemos al presidente Álvaro Uribe, que está desde el otro lado, haciendo tal vez algún esfuerzo por evitar que avance más rápido este proceso de negociación. De hecho, él habla de desconfianza de ese proceso de negociación. ¿Cómo se puede hacer una lectura del papel de Álvaro Uribe dentro de la búsqueda de esta paz en Colombia? Lo que pasa es que el expresidente Uribe se posicionó como el presidente de la guerra, el aliado de paramilitares y narcotraficantes. Entonces, hacer ese paso a aprobar o a afirmar que la paz es importante es un paso demasiado grande. Los cercanos a él, todas las personas que trabajaban con él, algunas están siendo investigadas, otras procesadas, están condenadas. Hay vínculos directos de quienes trabajaban con él, con violaciones a los derechos humanos. Entonces, es muy difícil esperar que el presidente Uribe tenga otra postura que no sea de crítica y también es muy difícil decir que este tiene que ser un proceso de paz rápido, express, que tienen que acordar y pactar lo mínimo ya, porque eso sería un fracaso del proceso. Ahora, no solamente la voz de Álvaro Uribe está en contra de este proceso de paz, también hay quienes se benefician de la guerra interna en Colombia, sobre todo traficantes de armas, fabricantes de armas. Sobre eso, ¿qué se sabe? Las organizaciones sociales, por ejemplo, que una de las que usted representa, ¿qué saben sobre este tipo de gente que está tratando de poner piedras de tranca al proceso de paz en Colombia? Recordemos que la guerra es un negocio fundamentalmente y un negocio que ha consolidado el poder económico, el poder político y poder militar. Entonces, estos poderes que ven amenazado, digamos, un largo negocio, pues no están dispuestos a desmontarlo tan fácilmente. Entonces, esos poderes que tienen además grandes medios de comunicación, entonces comienzan a crear opinión, a decir, por ejemplo, que no hay las garantías, que no se puede negociar casi nada. Yo oí en un programa de radio una frase gravísima, decía, ¿para qué dialogamos si no hay nada que negociar? Si no va a haber cambios en la estructura misma del poder, en el modelo económico, no va a haber reforma agraria. Entonces, si hay esa postura tan radical, el otro lado entonces lo ponen en una situación muy difícil y es pactar una paz que no vaya a cambiar nada. Yo creo que este es el pulso ahorita mismo, que sea una paz que se construya, una paz duradera y no una paz pegada a punta simplemente de acuerdos que después no se pueden cumplir. Ahora, Lilia, lo importante de esto es que es la mayoría de los colombianos los que están dispuestos a ir y conseguir la paz en el país. Se hizo la convocatoria al Consejo Nacional de Paz. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué contempla?